Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a desarrollar eliminación de oraciones en lo que se refiere al razonamiento verbal. Definición. Se dice eliminación de oraciones aquel ejercicio constituido por 5 oraciones en la cual se debe de identificar y eliminar aquel que es impertinente. Tú te preguntarás cómo son los ejercicios de eliminación de oraciones. A ver, aquí te muestro, este es el formato en el cual se nos presenta, ¿no? Vamos a tener un texto formado por 5 unidades informativas o por 5 oraciones, ¿estamos de acuerdo? En la cual yo voy a tener que identificar y eliminar aquella oración impertinente, aquella oración que nosotros creamos que no forma parte del texto, ¿no? Entonces, estas 5 oraciones, repito, van a estar de cierta forma enumeradas. Va a ir en romanos, ¿no? Aquí tengo las 5 alternativas. A ver, te voy a enseñar los criterios que tú debes de tomar en cuenta para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Son 3 criterios muy importantes que tú debes de saber. Primero, yo voy a eliminar, ¿sí?, en este ejercicio una oración por disociación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú encuentres una oración que sea ajena al tema que desarrolle el texto. Aquí hay que saber cuestiones previas o nociones previas a lo que se refiere el texto, ¿no? Como la estructura interna de un texto, qué son las ideas, es decir, qué es una idea principal, qué son las ideas secundarias. Hay que saber qué es el tema, ¿sí? Y también el título, ¿no? Lógicamente, este ejercicio de eliminación de oraciones tiene que ver fundamentalmente con el tema de producción de textos, ¿ya? Entonces, repito, te decía por disociación. Cuando tú en tu ejercicio veas que una oración o la idea informativa va a ser ajena al tema que desarrolla el texto, ¿no? Ahora, 2, por contradicción. Tú vas a eliminar la oración que se vaya a oponer el sentido lógico de las demás, ¿no? Entonces, de estas 5, pueda que tú encuentres una oración o una idea informativa que esté contradiciendo a las demás ideas o en forma general a todo el texto, ¿no? En ese caso tú vas a tener que eliminar. 3, por redundancia, ¿no? Se elimina la oración que repite innecesariamente una información ya desarrollada en el texto, ¿no? Puede que haya 2 informaciones que estén hablando del mismo tema, estén desarrollando el mismo tema. Entonces vas a tener que eliminar la que no tenga mucho fundamento en el ejercicio, ¿no? Entonces, repitiendo, ¿cuántos criterios de eliminación van a haber? 3. Tengo por disociación, cuando veas que una oración se sale del tema. 2, por contradicción, cuando la oración se opone a lo que dice el texto. O por redundancia, ¿no? Cuando una oración esté repitiendo una información ya desarrollada en el texto. A ver, vamos con los ejercicios para que tú puedas desarrollar. Tengo el ejercicio 1 que dice lo siguiente, yo lo voy a leer. 1. A ver, quiero que tú también lo leas y puedas darme la respuesta. Ejercicio número 1 te dice, Albert Einstein fue un físico alemán de los siglos XIX y XX. 2. Nació el 14 de marzo de 1879 y murió el 18 de abril de 1955. 3. Conocido principalmente por el desarrollo de la teoría de la relatividad. 4. También desarrolló la explicación teórica del movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico. 5. Thomas Alva Edison fue un inventor prolífico que registró 1903 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Alemania y Francia. Este es el texto que se nos presenta. Dime, de estas 5, ¿cuál es la impertinente? ¿Cuál tendría que yo eliminar de mi texto? ¿Ya tienes la respuesta? A ver, si quieres un poquito más de tiempo, le podrías dar pausa al video, ¿no? Luego desarrollar y comparar con la respuesta que yo voy a dar. ¿Sí? ¿Ya tienes? ¿Cuál es la información impertinente? Ojo, recuerda, puede que una idea sea ajena a lo que dice el texto, eso es disociación, o puede que una idea esté oponiéndose a lo que dice el texto, eso es contradicción, o puede que veas que una idea esté repitiendo lo que anteriormente se ha desarrollado, eso es la redundancia. ¿Cuál sería tu respuesta? Creo que es muy fácil, ¿no? Este ejercicio está recontra sencillo.
La respuesta, ¿cuál sería? La alternativa B. Es decir, la oración 5. La oración 5 no tiene nada que ver con las demás oraciones. ¿Por qué, profesor? Porque las primeras 4 oraciones lo que está haciendo es desarrollar todo lo referente a Albert Einstein, ¿no? En el 1 te dice que Albert Einstein fue un físico alemán de los siglos XIX y XX. En el 2, Albert Einstein nació el 14 de marzo y murió el 18 de abril. 3. Albert Einstein ha sido conocido principalmente por el desarrollo de la teoría de la relatividad. En la 4 se sigue hablando de Albert Einstein, ¿no? También desarrolló la explicación teórica del movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico. Pero en la 5 no, aquí te está hablándote de Thomas Alva Edison. Entonces, la oración que yo he tenido que eliminar sería la 5. Ahora dime, ¿por qué razón? ¿Cuál ha sido la causa? ¿Es una redundancia? ¿Este tema ya se desarrolló anteriormente? No. ¿Es una contradicción? ¿Está contradiciendo a todo lo que se dijo anteriormente en el texto? No. Esto es disociación, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con la unidad temática, con lo que se ha desarrollado anteriormente, ¿no? Este enunciado o esta unidad informativa es ajena a lo que se desarrolló en el texto. O sea, la respuesta sería la alternativa B. Ojo, por disociación, se sale del tema. El ejercicio número 2 dice lo siguiente: una pandemia es el brote mundial de una enfermedad. Las pandemias suceden cuando surge un nuevo virus que infecta a las personas y puede propagarse entre ellas. Dado que existe poca o nula inmunidad preexistente contra el nuevo virus, este se propaga por todo el mundo. Los virus que causan las pandemias no son globales y de difícil propagación entre humanos. Las pandemias arrasan con muchas vidas, ya que se hace complicado encontrar el antídoto para poder combatirlo. Este es el ejercicio que se nos presenta. Dime, ¿cuál es la oración que yo tendría que eliminar? ¿Ya lo has analizado? ¿Ya lo tienes? ¿Está compleja? Insisto, si quieres un poquito más de tiempo, ponle pausa al video para que tú puedas desarrollarlo. El objetivo es que no lo haga yo. El objetivo es que tú hayas aprendido y puedas desarrollar solito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo tienes? A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál es la unidad temática del texto? ¿De qué estamos hablando? En forma genérica, de la pandemia. Las 5 oraciones hablan de la pandemia. No hay una idea o no hay una oración que se esté saliendo del tema. Aquí no hay disociación. A ver, ¿podría haber contradicción? Vamos a analizar el sentido lógico del texto. Te dice que una pandemia es el brote mundial de una enfermedad. Hasta ahí estamos bien. Las pandemias suceden cuando surge un nuevo virus que infecta a las personas y puede propagarse entre ellas. Primero te estoy diciendo que la pandemia es mundial, ¿sí? Es global. Segundo, esta se propaga, ¿sí? Entre las personas. 3. Dado que existe poca o nula inmunidad preexistente contra el nuevo virus, este se propaga por todo el mundo, ¿no? Entonces te dice que se propaga rápidamente por todo el mundo porque existe nula inmunidad, ¿sí? Es decir, tus defensas están bajas o tus defensas de cierta forma no identifican este virus y por eso se va a propagar rápidamente. En la 4, ¿qué te dice? La 4 te dice, los virus que causan las pandemias no son globales y de difícil propagación entre humanos. Aquí está la contradicción. Te está diciendo que las pandemias no son globales. Pero aquí, ¿qué te dijo anteriormente? Que una pandemia es el brote mundial de una enfermedad. Aquí había una contradicción. Y aquí te dice además que es de difícil propagación entre los humanos. Entonces, esto estaría contradiciendo a todo lo que dice el texto. ¿Cuál sería tu respuesta? La oración número 4, y eso encontramos en la alternativa E. Y esa va a ser la respuesta. Insisto, ¿sí? Aquí yo estoy eliminando esta oración, no por disociación, no porque se sale el tema, sino por contradicción. Lo que está haciendo es oponerse al sentido lógico del texto o de las demás ideas. Ejercicio número 3. Dice así. Uno de los espíritus más atormentados y patéticos en la literatura es el de Edgar Allan Poe. Él es un personaje carcomido por el alcohol y atenazado por el delirium tremens.
Es un ser angustiado por sus propios fantasmas y obsesiones. Tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud. Hombre enfermizo que tras una vida borrascosa acabó muriendo en la puerta de una taberna. Este es el ejercicio. Dime, ¿cuál sería tu respuesta? Ojo, debes de tomar en cuenta los 3 criterios de eliminación. 1, la disociación. 2, la contradicción. Y 3, la redundancia. Dime, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Ya lo tienes? A ver, aquí tenemos 2 unidades informativas que desarrollan el mismo tema, ¿no? Te dice en la 2, él es un personaje carcomido por el alcohol y atenazado por el delirium tremens. En la 4, ¿qué te dice? Tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud. Aquí, estas 2 unidades informativas u oraciones desarrollan el mismo tema. Entonces, aquí habría una redundancia. ¿Cuál de los 2 yo voy a tener que eliminar? Lógicamente, la información o la oración que esté tocando el tema de forma vaga, ¿no? De forma simple. Entre las 2, ¿cuál mejor argumenta? Sería la número 2. Él es un personaje carcomido por el alcohol y atenazado por el delirium tremens. En la 4, simple y llanamente dice, tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud, ¿no? Aquí no hay mucha argumentación, no encontramos mucho sustento, por ende, la oración que tú vas a tener que eliminar va a ser la número 4. La respuesta sería la alternativa A. Ojo, ¿por qué estamos eliminando? ¿Es por contradicción? ¿Contradice todo lo que dice el texto? No. ¿Será disociación? ¿Se sale del tema? No. Aquí el criterio o la causa por la cual estamos eliminando sería la redundancia. Esa va a ser la respuesta. Vamos con el ejercicio número 4. No sé si se logra leer. ¿Sí? No sé si se logra ver. Esta es una pregunta que vino el 2019, el año pasado, en la UNSAC, ¿no? En un examen de admisión. De repente te es familiar esta pregunta. Habla del amor. Ojo, en este caso las 5 oraciones, las 5 unidades informativas aparecen en forma de lista, ¿no? Entonces, vamos a analizar. El amor siempre fue un tema central para la humanidad. El amor ha servido como fuente de inspiración para la poesía, la música y el arte en general. 3. El amor pasó a ser un tema de interés también para la ciencia. Con el desarrollo de modernas técnicas de imagen se puede observar directamente lo que pasa dentro de la cabeza de un enamorado. Una tomografía computarizada de la cabeza es un procedimiento que utiliza rayos X para crear imágenes en esta zona del cuerpo. ¿Tiene cuál es tu respuesta? Esta está recontra sencilla, no tienes por qué demorarte en analizar esto, ¿no? La respuesta sería la alternativa D, es decir, la oración número 5, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos eliminando? ¿Será por redundancia? ¿Esto ya ha sido desarrollado anteriormente? No. ¿Contradice a todo lo que dice el texto? ¿A todo lo que está hablando, lo que desarrolla en torno al amor? No. Esto es una disociación, ¿no? Se sale de la unidad temática, está hablando del amor, la importancia del amor, ¿sí? ¿Para qué sirve el amor? Quizá podrías haber dudado con el número 4, ¿no? Dice, con el desarrollo de modernas técnicas de imagen se puede observar directamente lo que pasa dentro de la cabeza de un enamorado. ¿Tiene algo que ver esto con el amor? Lógicamente, hablamos de un ser enamorado, un ser que tiene amor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta va a ser esta, ¿no? La oración 5, mi alternativa sería la D, aquí está la 5, ¿no? Insisto, esto vino en el examen de admisión de la UNSAC el año pasado, el 2019, ¿no? No vaya a ser que tú digas, el profesor nos ha puesto ejercicios muy simples, ¿no? Muy sencillos. Así viene el examen de admisión y es muy fácil. A ver, tengo aquí el ejercicio número 5. Esta es una pregunta también que vino en un examen de admisión, no para la UNSAC, sino para la UNI. El año pasado, 2019-1. ¿Cómo preguntó la UNI? ¿Sabes? Muchos de ustedes, muchos de los postulantes, ¿no? Tienen este miedo de resolver preguntas de exámenes de admisión, la San Marcos o la UNI, ¿no? Siempre dicen, profe, los de la UNSAC son fáciles, pero si es UNI o San Marcos, si es complicado, profe. ¿Va a resolver hacer un ejercicio de la UNI o de la San Marcos? No sé, creo que esas preguntas son para seres extraterrestres, ¿no? No para nosotros los mortales. Son preguntas muy sencillas, ¿sí? A ver, vamos a analizar.
La contaminación atmosférica provoca un aumento de los gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí te está hablando de un tipo de contaminación, en este caso la contaminación atmosférica. La contaminación del suelo es provocada principalmente por residuos urbanos. La contaminación puede ser el resultado de causas naturales, emisiones volcánicas, por ejemplo. La contaminación del agua afecta a la biodiversidad ictiológica. 5. La contaminación radioactiva puede producirse en todas las fases del combustible nuclear. Entonces, ¿cuál es la unidad temática? ¿De qué te está hablando este texto, no? Nos habla acerca de las clases o diferentes tipos de contaminación. Dime, ¿cuál va a ser tu respuesta? Lógicamente, la oración 2 no nos desarrolla, la oración 3 no nos desarrolla un tipo de contaminación, ¿no? Aquí nos habla de la contaminación en forma genérica. Entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? La alternativa A, es decir, la oración número 3. Insisto, si no has entendido, en la 1 te está hablándote de la contaminación atmosférica, 2, la contaminación del suelo, en la 4 te habla de la contaminación del agua, 5, contaminación radioactiva, tipos de contaminación, pero en el ejercicio, mejor dicho, en la oración 3, en la unidad informativa 3, no nos habla de un tipo de contaminación, nos habla de la contaminación en forma genérica, nos dice que la contaminación puede ser el resultado de causas naturales. La respuesta sería la alternativa A. Hemos visto que el criterio de eliminación que hemos tomado en cuenta sería la disociación. En este ejercicio también sería la disociación. ¿Sí? Entonces, de esos tres que te he mencionado, la que se utiliza usualmente en los exámenes de admisión sería la disociación. Pero no te olvides, ¿eh? También hay contradicción, puede ser por contradicción o por redundancia, ¿no? Muchas gracias.